Ahora nos toca hacer una introducción al concepto de tonelaje versus ley. Solamente es una introducción, lo vamos a volver a tocar más adelante, cuando tengamos otras herramientas que brinda la geoestadística para poder entender este tema un poco mejor. Dentro de los parámetros más importantes que se maneja en una operación minera, definitivamente el inicial y el que es el más importante desde el punto de vista económico es el tonelaje y la ley asociada. También hay otros temas como la recuperación metalúrgica, que debiera ser enfocada desde el inicio de una operación minera e incluso desde el inicio de la exploración. También está el determinar la vida operativa mínima de la mina, considerando un ritmo de producción definido o predeterminado. De estos tres aspectos nos toca hablar del tonelaje y la ley. En algún momento lo haremos de forma indirecta sobre la recuperación metalúrgica, pero el tercer tema ya es un tema estrictamente minero. Entonces, hagamos la introducción al concepto de tonelaje ley. Hay dos tipos de representación cuando hablamos de tonelaje versus ley. Este que están viendo acá es una de las opciones que sirve fundamentalmente para visualizar en forma rápida y entendible el valor real de un yacimiento. Porque no solamente es la ley, tiene que ser la ley acompañada del tonelaje, y como estas dos variables están relacionadas, estas dos variables nos van a permitir saber, en todo caso, cuál es el valor metálico del yacimiento. En caso de que sea un yacimiento de oro, lo que se llama el oro fino. Si es plata, si es plata sería la plata fina, el contenido metálico. En el cuadro que ustedes están viendo, me he permitido colocar los yacimientos más importantes de nuestro país cuando se refiere al oro, y están con las cifras que se publican, que son por todos conocidas, con relación a tonelaje, que es la tercera columna, y la ley promedio dentro de todo ese tonelaje, que es la cuarta columna, en gramos por tonelada. Están viendo a Lagunas Norte, Pierina, la zona de Patás, un nuevo descubrimiento de Buenaventura y Goldfields en Chucapaca, etcétera. Hasta el ranking considera también a Pucamarca, que es un descubrimiento de Minsur, en la frontera con Chile, al sur. Todos estos yacimientos están más o menos ordenados en función a su contenido metálico, que está figurando en la última columna. Estos parámetros están informándonos directamente del contenido metálico y de la ley y tonelaje asociados para poder obtenerlo. En realidad, nosotros en la cuarta columna donde dice onzas por tonelada de oro, lo único que hemos hecho es transformar la ley a onzas por tonelada de oro para que por una simple multiplicación con la tercera columna obtengamos el contenido metálico, que es los millones de onzas que contienen todos estos yacimientos. Este cuadro por sí solo ya no sirve, pero es mucho más práctico mostrarlo en forma gráfica. Para ello se acostumbra a utilizar un diagrama log-log, en el cual, como ustedes están viendo en la parte superior derecha, tenemos millones de toneladas en la abscisa o coordenada de las X, en escala logarítmica, y en la ordenada o escala de las Y tenemos los gramos por tonelada, indicados en una escala logarítmica también. Ustedes ven que de 1 pasamos a 10, a 100,
Y en el caso de las millones de toneladas, estamos gradando también en forma logarítmica. Se ha marcado ahí la ubicación de 1 millón de toneladas hasta 1.000 millones de toneladas. Pero en el mismo diagrama, siendo estas dos variables asociadas, es fácil trazar estas líneas paralelas inclinadas que ustedes ven en el gráfico, que son líneas que si ustedes trazan desde el origen una bisectriz, esta va a interceptar a todas estas paralelas en una forma ortogonal. Y cada una de estas líneas también en escala logarítmica nos muestran el contenido metálico. Sea como fuere, tener una ley determinada, si no está asociada al tonelaje, no nos va a dar este contenido metálico. He trazado una línea inclinada en el lugar geométrico del 1.000.000 de onzas de oro, que para muchas empresas significa la valla que hay que sobrepasar para volcar el interés en un prospecto, en un yacimiento, en una operación minera. Este límite lo podemos mover de acuerdo a la conveniencia de cada quien o a la aplicación que queremos realizar. Nos estamos preocupando de señalar con círculos rojos aquellos puntos donde se ubica cada uno de los yacimientos que he puesto en el cuadro a la izquierda, de acuerdo a el tonelaje y a su ley. Y obviamente como está construida también la variación del contenido metálico en esas curvas inclinadas, también nos podemos estar refiriendo a esta ubicación con relación al contenido metálico en millones de onzas. Vean ustedes que, como no podía ser de otra forma, el primer lugar lo ocupa Yanacocha. Pero ese contenido metálico de Yanacocha, que está con el número 1 hacia el extremo derecho, resulta que es el yacimiento con mayor contenido metálico, sobre todo por el volumen, el tonelaje que tiene, que está, como ustedes ven, en 650 millones de toneladas, el mayor tonelaje de todos los que mostraban en este cuadro, a pesar de tener una ley que está bordeando el 1.0 gramos por tonelada, llega a ser el yacimiento con el mayor contenido metálico, que estamos calculando ahí como 20.9 millones de onzas de oro, ¿no? Entonces, tenemos la recta inclinada de 10 millones de onzas. En escala logarítmica estamos ubicando este yacimiento justo a la altura de aproximadamente 20 millones y algo de millones de onzas de oro fino. De la misma manera se han ploteado Lagunas Norte con el número 2, Pierina, etcétera. Todos estos yacimientos son bastante similares en el hecho de que son yacimientos de gran volumen y de moderada baja ley. Entonces, una forma de conseguir gran contenido metálico, que es al final el valor que importa en un yacimiento, es a veces tener un gran volumen, como en el caso de estos yacimientos, aun cuando la ley no sea muy alta. De esa manera accedemos a pasar la línea de 1.000.000 de onzas e incluso de 10 millones de onzas, como lo hace Yanacocha. Entonces, estamos en un lugar que caracteriza todo esta nube de puntos, donde está el yacimiento 1, 2, 3, 5, 8, 10, etcétera. Son yacimientos que ustedes van a reconocer como yacimientos de oro epitermal o de gran volumen con oro diseminado de moderada baja ley. Sin embargo, no es la única forma de pasar esta valla. Nosotros podríamos tener muy poco tonelaje, como el caso del yacimiento 13, que es Chipmo, en el cual solamente tenemos 2 millones de toneladas, pero la gran diferencia es que aquí tenemos la ley más alta, la ley promedio más alta de todos estos yacimientos, que es 18.0 gramos por tonelada de oro. Y justo con ese contenido de ley, a pesar del tonelaje que no es muy alto, llegamos a sobrepasar el 1.000.000 de onzas
estamos calculando 1.16 millones de onzas de oro para este yacimiento. Entonces, todas estos otros yacimientos que figuran muy cerca de Chimbo están conformando un dominio que se caracteriza por alta ley, generalmente muy cerca de 10 o por encima de 10 gramos por tonelada, pero tonelaje por debajo de 5, 4, ustedes pueden ver en el cuadro, ¿no? Algunos yacimientos que están acá sin números no figuran en el cuadro a la izquierda, pero todos ellos se caracterizan por tener una alta ley pero un bajo tonelaje. Generalmente ese es el caso de muchas de las vetas de baja sulfuración, vetas de oro, en donde se exige una mayor ley para alcanzar un contenido metálico adecuado. Hay circunstancias intermedias, como por ejemplo el caso del yacimiento 4, que son las vetas de Patás. Como ven, está ubicado en un lugar intermedio estas dos nubes de concentración de yacimientos. Y está también Ares, que resulta tener una ubicación también intermedia, pero a excepción de estos dos, la clasificación en tonelaje y baja ley y alta ley y bajo tonelaje nos están discriminando dos nubes o dominios que pueden asociarse fácilmente a tipos de yacimiento como los que hemos mencionado. Pero hay también lo que conocemos como curvas tonelaje ley. Cuando hablamos ya de curvas tonelaje ley, nos estamos refiriendo a un ejercicio de comparar cómo varía el tonelaje y su ley media cuando nosotros modificamos otro parámetro importante que se maneja en minería, como es la ley de corte. Observemos el cuadro, tiene una primera columna donde figura la ley de corte en gramos por tonelada. Este es un ejemplo de un yacimiento de oro diseminado de alta sulfuración. La segunda columna nos indica el volumen en metros cúbicos, hay que multiplicarlo por 1000 para obtener el volumen real. Y la densidad en toneladas por metro cúbico, que la estamos colocando idéntica para todos los casos. El tonelaje en miles de toneladas está indicado en la cuarta columna. Hay que multiplicar cada dígito por 1000 para obtener el tonelaje real. Tenemos la ley en este casillero, en esa columna de fondo azul, la ley media para cada ley de corte, y también nos hemos permitido calcular el oro fino en gramos, que es la penúltima columna, mientras que en la última ya está indicado el oro fino o contenido metálico en onzas, que es lo que importa el producto final de todo este esfuerzo. Miren ustedes que indicar un tonelaje y una ley en un yacimiento, que generalmente es lo que leemos en los reportes, no serviría de mucho si no se indicara además a qué ley de corte estamos haciendo esta estimación. Por eso es que, a pesar de que hablamos de una relación tonelaje-ley, en este caso se refiere a ley media, pero hay que indicar además la ley de corte. Esas tres variables están asociadas. Vale decir, la primera columna, la cuarta columna y la quinta columna, que hemos indicado en coloración gris y la final en azul, son las tres columnas importantes que merecen nuestra atención y debemos reportarlas siempre conjuntamente. ¿Por qué es esto? Porque dependiendo de la ley de corte, ustedes van a tener diferentes tenores en tonelaje, como fácilmente se percibe en el cuadro. Y por cierto, la ley media también va a variar. Si yo trato de ubicar o estimar mayor tonelaje,
Entonces, esto va a ser posible si es que yo bajo la ley de corte, pero además el efecto de bajar la ley de corte o pretender subir o estimar mayor tonelaje va a ser en desmedro de la ley media. En cambio, si yo entrego un menor tonelaje, como se puede ver en el cuadro, vamos a decir a una ley de corte de 0.9, y voy a tener menos tonelaje, pero va a mejorar la ley media. Este tipo de cuadros nos ayuda a entender cómo una variable está asociada inversamente a la otra. De tal manera de que si no se consignan los tres datos en un reporte de estimación de recursos, entonces siempre nos quedará la duda. Vean ustedes que este cuadro nos permite también una representación gráfica, como la que vamos a ver en la siguiente diapositiva, que a veces permite entender mucho mejor lo que estamos viendo en este cuadro. Aquí ustedes observan la representación de las tres variables. El tonelaje en kilotoneladas hay que multiplicar por 1000 el valor que figura en el eje de la Y izquierdo. Este tonelaje multiplicado por 1000 está indicándonos una gradación desde 0 hasta 10.000 kilotoneladas. Y tienen también aquí al lado opuesto, en la misma dirección de Y, la indicación de la ley en gramos por tonelada, que como ustedes ven varía desde 0.0 hasta más de 1.20. Y en el eje de las X horizontal inferior se está poniendo la ley de corte. Entonces, claramente pueden ustedes ver que el tonelaje va a ir disminuyendo, que es la línea que ustedes ven en negro. Ese tonelaje va a ir disminuyendo si es que nosotros aumentamos la ley de corte. La disminución no es una disminución proporcional lineal, sino es una disminución que al inicio, como ustedes ven, es casi mínima. La diferencia entre bajar o aumentar la ley de corte de 0 hasta 0.2 no significa una gran variación, pero a partir de ahí sí, porque la pendiente de esa curva negra se hace más aguzada. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en movernos entre el intervalo de ley de corte de 0.2 y 0.8, que significa los cambios más drásticos en el tonelaje con relación a la ley. De tal manera que a partir de 0.8 la variación de tonelaje no es muy drástica, como lo muestra la pendiente muy baja que tiene este tramo de la curva negra entre 0.8 y las leyes de corte superiores. Algo similar, pero totalmente opuesto, ocurre con la ley. Ustedes ven aquí el gráfico en color rojo, que al inicio también, si nosotros modificamos la ley de corte y queremos establecer una ley de corte de 0, 0.1 o 0.2, la variación en el tonelaje va a ser mínima. Este tramo de la curva roja es más o menos subhorizontal, pero coincidiendo con la curva en negro, que se refiere al tonelaje, esta curva de ley media en rojo tiene ya una variación abrupta y significativa a partir de la ley de corte 0.2 y tiene un ascenso prácticamente lineal a partir de este punto y se mantiene así hasta las leyes de corte superiores. Podemos hacer el raciocinio que ustedes me han acompañado, moviéndonos en variaciones de leyes de corte y comparando lo que pasa con el tonelaje o con la ley, como también podemos hacer una comparación directa entre las otras variables que están participando en ese diagrama. Esta es una forma gráfica muy útil de
revisar las variaciones tonelaje-ley. Generalmente se acostumbra en los reportes de recursos presentar un diagrama de este tipo o un cuadro como el que han visto en la diapositiva anterior para poder indicar al que nos va a revisar el reporte o a la contraparte, para poderles indicar cómo varía realmente una variable con respecto a la otra. Hay que hacer curvas tonelaje-ley para cada tipo de recurso. Eso quiere decir si tenemos minerales o reservas indicadas, medidas, o si tenemos recursos probables o probados, cada uno de estos tipos nos va a exigir que presentemos una curva tonelaje-ley para cada clasificación. Justamente de los tipos de recursos y de reservas es lo que trata el siguiente capítulo que vamos a explicar. Este quizás es el capítulo más importante porque todo lo que hemos venido tratando y hablando no son otra cosa que herramientas y procedimientos que nos preparan para poder tener al final de todo este esfuerzo una clasificación de recursos o reservas. Prospectamos y exploramos para finalmente encontrar yacimientos con valor económico, y cuando ya tenemos una densidad de perforación de taladros adecuada, entonces podemos ir gradando de recursos a reservas en la forma como lo vamos a presentar acá. Finalmente, el objetivo de todo este esfuerzo que comienza en la prospección a escala de greenfields es llegar a estimar reservas probadas, listas para ser explotadas. Veamos este tema de la clasificación de reservas, iniciándola con la presentación de un caso tristemente emblemático, que es el caso de la empresa Briex, que tenía un yacimiento en Indonesia, que justamente llamó la atención a todas las instituciones internacionales, sobre todo que tienen que ver directamente con la economía y comercialización, venta o compra de yacimientos, prospectos o explotación económica de yacimientos, debido a que aquí hubo una sobrevaloración increíble, y es lo que quiero describir paso a paso para que ustedes vean cómo un hecho tan lamentable tuvo que suceder para que a nivel global todos nos organizáramos para hacer un ejercicio coordinado, para poder tener normas internacionales que nos permitan manejarnos dentro de límites aceptables y conversar con el mismo idioma y evitarnos este tipo de contratiempos como el que voy a describir en el caso del yacimiento de Busan. Este diagrama que marca el inicio de este recuento histórico es un diagrama que tiene en el eje de la Y los millones de onzas que se van a ir clasificando conforme pasa el tiempo en este yacimiento, así como en la coordenada de las X estamos poniendo, ¿no?, en meses, en pocos meses, cómo este yacimiento modificó su contenido de recursos de manera increíble. Miren que en junio de 1996, está indicado por ese círculo rojo, se estimaba ya en este yacimiento nada menos que 39 millones de onzas de oro. Un mes después ya se estimaba 47 millones de onzas, lo cual es un salto importante para solo un mes. Entonces, esto siguió, por cierto, una historia de algunos meses siguientes, y con este contenido metálico muy atractivo,
se firmó el 16 de febrero un acuerdo entre esta empresa y Freeport-McMoRan, y también participó el gobierno de Indonesia con algunas personas asociadas, y el reparto del acuerdo fue en los términos que ustedes ven ahí: 45% para la empresa VX, Freeport-McMoRan tendría el 15% y el gobierno de Indonesia el 40%. Al día siguiente de este acuerdo, 16 de febrero fue el acuerdo, 17 de febrero, ya la empresa reporta no los 47 que teníamos unos meses antes, sino está reportando ya 71 millones de onzas. Entonces, este crecimiento abrupto, increíble, era eso, algo difícil de creer. Entonces, lo que definitivamente tenía que suceder era que la empresa interesada, en este caso Freeport-McMoRan, que tenía todas las posibilidades de hacerlo, realizó una due diligence. Esto recién fue el 12 de marzo. Y cuando lo hace, encuentra solo mínimas cantidades de oro. No existía todo este potencial. Realmente esto fue inventado, de repente creado, generado. No creemos que haya sido el resultado de un error. En todo caso, solo existían mínimas cantidades de oro muy lejos de las 71 millones de onzas que se habían propuesto ya el 17 de febrero. Cuando Freeport-McMoRan convoca al geólogo de Busan, al geólogo representante de Busan, para poder contrastar con él los resultados de su due diligence, lamentablemente este geólogo muere en un accidente de helicóptero, al menos así se reportó, el 19 de marzo. Algunas opiniones creen que este accidente no fue del todo un accidente, o de repente que todavía el geólogo está por ahí con vida. Al margen de ello, este caso emblemático sirvió para que todos los actores que se relacionan con la comercialización o con la exploración o con el negocio de propiedades mineras se vieran fuertemente impactados. Revisemos cuáles fueron las consecuencias inmediatas y también inmediatas de este caso de BX. Primero, y esto fue inmediato, se observó una crisis y el desplome de las bolsas mundiales, donde se transan acciones de compañías mineras. Entonces, esta crisis se reflejó en una reducción drástica de la exploración minera en el mundo. Yo recuerdo que en esta época muchos de los colegas dedicados a la exploración de yacimientos estaban desempleados, y fue una de las consecuencias que quizás muchos de nosotros sentimos más como profesionales. Entonces, estas que fueron las consecuencias inmediatas, felizmente tuvieron una respuesta más o menos organizada de una serie de entidades que son líderes en cada país y en cada región del orbe. Y lo primero que se hizo fue revisar la existencia de códigos y revisar los procedimientos mineros para poder tener una línea de base, una línea de partida. Y paralelamente, en muchos países como Australia, Sudáfrica, Canadá, Estados Unidos, Europa, empezaron una serie de iniciativas para poder establecer e implementar normas, códigos y procedimientos que tuviesen algún acuerdo internacional o un alcance internacional. Entonces, ese es el nacimiento de lo que conocemos como normas o códigos internacionales, relacionados a la publicación, estimación o reporte de recursos de minerales. Vamos a hacer un recuento de los códigos y normas internacionales.
No voy a poder tocar todos los que existen, solamente vamos a tomar o vamos a tocar en detalle los más importantes y los que de alguna manera están más difundidos en nuestro medio. Aquí está una lista de los más importantes y lo hemos ordenado más o menos en cierto orden que no refleja quizás ningún tipo de importancia, sino más bien una suerte cronológica o algo por el estilo. Es muy difundido y conocido el instrumento nacional NI 43101, que nació en Canadá y que tiene una aceptación y validez, por cierto, no solamente ya en Canadá, sino en otras regiones del mundo. También es muy conocido el famoso código York, que las siglas representan las abreviaturas de Joint Committee for Resource Classification. Es el famoso código York que nació en Australia, pero que también tiene una aceptación en muchas partes del mundo. Incluso me atrevería a decir que es el más difundido. Sudáfrica también tiene su código, es el SAMREC, South African Code for Reporting of Mineral Resources and Mineral Reserves, abreviado SAMREC. Y Estados Unidos tiene su Securities and Exchange Commission, SEC, como ven ahí en la abreviatura, que todavía está lidiando con algunas observaciones, especialmente la sociedad de geólogos economistas, pero que no es un código tan drástico y exigente como lo es el YOR y el National Instrument, por ejemplo. Gran Bretaña tiene el IMM, que actualmente se conoce como IMMM, con 3 M's, ¿no? Que ha crecido un poco para albergar, además de minerales y de metalurgia, en general materiales. Y finalmente hay que mencionar los códigos internacionales que son realmente globales o pretenden ser más globalizados que los anteriores, como es el CMMI, CRISCO, ahí están el significado de las abreviaturas, y yo diría que el último, y no es por estar al último el menos importante, quizás no todavía difundido, pero el UNFC, que es, digamos, una clasificación de las Naciones Unidas, una gestión que todavía está siguiendo un proceso de difusión y no tiene una extensión como lo tienen, por ejemplo, los códigos York y el National Instrument, pero que parece muy interesante y por eso es que en algún lugar de la presentación le damos un poco de atención. Estos son los principales códigos mineros o normas internacionales y vamos a pasar a describir algo del código York. El código York establece estándares mínimos para el reporte, publicación de resultados de exploración, recursos y reservas minerales. Noten que exige también el conocimiento y el respeto del código York la publicación de resultados de exploración. Anteriormente, el código solo abarcaba la publicación de recursos y reservas minerales, pero en la actualidad también se ha hecho extensiva a la publicación de reportes de resultados de exploración. Esto principalmente debido a que, sobre todo hace unos años atrás, había muchas pequeñas empresas denominadas junior que cotizaban en bolsa y que no tenían otra cosa que yacimientos o prospectos en donde habían invertido una serie de faenas de
exploración o campaña de exploración, y ese era el capital, entre comillas, que tenían para moverse en las reglas que plantea una bolsa o en el intercambio económico de proyectos o de recursos. Entonces, por ese motivo, el código York abarca desde hace unos años atrás también la publicación de reportes de exploración. Este código proporciona un sistema mandatorio para la clasificación de estimado de tonelaje y ley. Este ejercicio de clasificación ha sido propuesto para diferentes tipos de categorías que los que aceptan ese código tienen la ventaja de que van a tener un mismo idioma cuando se comuniquen con otros colegas o con otras empresas. Esta estimación de tonelaje y ley debidamente clasificada se tiene que hacer de acuerdo con información geológica de confianza y consideraciones técnico-económicas. Ya no es posible presentar una clasificación de recursos sin el respaldo de la información geológica, sin el respaldo de una data y de los procedimientos que hemos realizado con esa información de leyes o resultados de exploración o de perforación, de tal manera que tiene que haber un sustento que nos pueda soportar una clasificación del estimado o de los recursos que queremos publicar o que estamos poniendo en un reporte. Los reportes públicos para el código York se tienen que basar o deben estar refrendados por una persona competente. Esta PC o persona competente tiene que firmar el reporte, tiene que suscribir el reporte, quiere decir, tiene que hacerse responsable por lo que está publicado ahí o por el contenido de la publicación del reporte o del contenido de una clasificación o estimación de recursos. La misma persona competente tiene que adjuntar una suerte de hoja de vida muy corta, incluso existen formatos para ello, en donde tendrá que describir y apuntar las calificaciones y tipo de experiencias que lo respaldan como persona competente y sobre todo con experiencia en el tipo de yacimiento o de recurso que él está calificando. El código York proporciona lineamientos cuando se trata de preparar reportes con resultados de exploración o cuando se trata de publicar recursos o reservas de mineral. Son lineamientos. No entrega procedimientos, no se involucra con la forma como nosotros llegamos a esta estimación, etcétera, sino plantea lineamientos. Y sobre todo, que estos lineamientos sean entregados o establecidos por una persona competente. ¿Qué es lo que no hace el código York? El código York no regula los procedimientos de la persona competente. No es un código donde ustedes van a encontrar cómo hay que hacer o cuál es el paso por paso para llegar a definir o determinar un tipo de recurso o cómo tenemos que calcular o estimar un resultado de una exploración. Por ende, solo entrega lineamientos para ello y no interfiere ni pretende interferir con los reglamentos internos ni clasificaciones que pueda manejar cada empresa o cada entidad que está realizando estas estimaciones. Dicho de otro modo, no nos dice
cómo estimar, pero sí nos da lineamientos para clasificar y reportar. 3 son los principios fundamentales del Código York: transparencia, materialidad y competencia. Transparencia significa que tenemos que presentar en forma clara y no ambigua toda la información importante que refrende nuestro reporte. Presentación clara, meridiana. Toda la información importante, todos los datos que nosotros usemos, que deben estar contenidos en un reporte y que son críticos, para que la contraparte entienda claramente qué es lo que hemos manejado o qué información hemos tenido y cómo la hemos procesado para poder llegar a la publicación de resultados de exploración, de recursos o de reserva. Materialidad significa que nos tenemos que poner en el lugar de la contraparte o la persona que va a leer nuestro reporte y debemos preguntarnos qué es lo que ellos desearían encontrar, qué tipo de información sería solicitada razonablemente por una tercera persona, un potencial socio o un comprador o la contraparte, que creemos nosotros que él debe conocer, esperar, leer, encontrar en nuestros reportes. Eso se llama materialidad. Esto se tiene que presentar para que sea realmente un concepto de materialidad en forma muy objetiva y directa. Competencia, lo cual ya lo mencionamos anteriormente. El Código York exige que todo el trabajo e información debe estar refrendado por una persona competente. Esta persona competente se está jugando su prestigio más que otra cosa al momento de supervisar o firmar un reporte, una publicación de resultados de exploración, recursos o reservas. Eso es lo que se entiende como competencia. Hay otras organizaciones que reconoce el Código York y se conocen como ROPOS, las abreviaturas de Recognized Overseas Professional Organizations, y estas organizaciones que han sido señaladas en una lista y que generalmente se está incrementando, son aquellas organizaciones que el Código York o los directivos, las asambleas que se reúnen en el Código York están reconociendo como entidades que tienen representatividad de profesionales, los mismos que pueden ser considerados como personas competentes o organismos que tienen una suerte de autoridad dentro de los lineamientos que plantea el Código York. Existen ROPOS en Europa, Canadá, Estados Unidos, Sudáfrica, y si ustedes quieren ver la lista detallada y cómo esta se va modificando con el correr del tiempo, ahí tienen la dirección de la página web para hacerlo. De repente, en el país que ustedes trabajan o en el ámbito que ustedes profesionalmente se mueven, tienen interés de saber dónde hay una organización que está validada, reconocida por los miembros del Código York. Repasemos un poco también del denominado Instrumento Nacional NI 43101, que también con frecuencia se alude en los reportes o publicaciones relacionadas con proyectos, operaciones mineras, exploraciones, due diligence y reportes económicos de yacimientos o de operaciones mineras.
Según el National Instrument o el Instrumento Nacional, ellos también especifican que debe haber una persona calificada, ya no persona competente, pero es prácticamente lo mismo. Persona competente es en los lineamientos del Código York, persona calificada es en el Instrumento Nacional. Esta persona calificada tiene las mismas funciones. Debe haber verificado los datos en que se basa la información o la publicación, sobre todo incluyendo el muestreo, los análisis químicos, tal como mencionamos anteriormente, todo lo que es parte de esa materialidad que exige, sugiere el Código York. También, según el Instrumento Nacional, es necesario describir el programa de QA/QC que se ha aplicado a lo largo de toda la gestión desde el inicio del muestreo hasta la obtención de los resultados analíticos. También el Instrumento Nacional nos indica que es necesario hacer un mea culpa y decir dónde están nuestras deficiencias, errores, en dónde hemos estado débiles en toda la gestión del proyecto de exploración o de la estimación de recursos o reservas. Esto está también planteado en el ítem de transparencia que se indica el Código York. Este instrumento nacional, como ven, plantea normas similares a los del Código York. No hay muchas diferencias, sobre todo la filosofía y el sentido, la finalidad de todos estos códigos es lo mismo. Y por ende son muy similares. La persona calificada o qualified person, según el Instrumento Nacional, tiene que reunir algunos requisitos mínimos. Acá especifica que debe tener un mínimo de 5 años de experiencia, pero no una experiencia acumulada en a veces una gama amplia de su profesión, sino experiencia relevante en la materia prima que está evaluando o refrendando. Si el colega es especialista en labores subterráneas, entonces con 5 años en ese ejercicio estará capacitado para supervisar, calificar y refrendar reportes de recursos de minería subterránea o programas de exploración en minería subterránea, pero eso no lo habilita a refrendar o firmar reportes en tajos abiertos, salvo que tenga otros 5 años de experiencia en operación a cielo abierto. A eso se refiere el tener mínimo de 5 años de experiencia relevante en la materia prima o tipo de yacimiento que se está evaluando o refrendando. El otro requisito, según el National Instrument, es ser miembro de una organización profesional reconocida. Pero no solamente tiene que ser una organización profesional reconocida, sino que ésta debe tener mecanismos eficientes de autorregulación. ¿Qué quiere decir eso? Que debe tener un código de ética, que debe tener un reglamento en el cual se indique claramente qué no deben hacer los miembros de esa organización, ¿no?, para seguir siendo miembros y qué es lo que es materia de su separación de la organización. De tal manera de que con esto el Código del Instrumento Nacional pretende asegurarse de que las personas calificadas realmente se manejen dentro del ámbito de la ética y la responsabilidad profesional y que seguramente si su propia organización los separa, entonces definitivamente no están calificadas para un ejercicio dentro del sentimiento, la filosofía
de estos códigos internacionales, y así lo especifica también el instrumento nacional. Como ustedes ven, la persona competente, según el código York, tiene requisitos similares a la persona calificada, tal como lo señala también el instrumento nacional. Ahora vamos a revisar cómo se clasifican los recursos y reservas según prácticamente todos los códigos internacionales. La clasificación que yo les voy a presentar está más sesgada a los lineamientos del código York, pero si ustedes revisan los lineamientos del instrumento nacional y los otros que he presentado en una lista anterior, prácticamente hay un consenso en la clasificación, los tipos de recursos y reservas que uno debe manejar, salvo el UNFC, que vamos a ver al final, que presenta una variación que me parece interesante y que por eso lo estoy incluyendo. Partamos por definir qué cosa es una estimación de recursos. Tal como lo escribo en esta presentación, es la evaluación del tonelaje de mineral con sus respectivas leyes. ¿De qué? De los elementos valiosos, puede ser oro, cobre, plata, molibdeno, no metálicos, menas en general, diamantes, carbón o materiales útiles. Todo aquel material que dentro de una roca determinada, en determinada concentración, es calificado como mena o como materia prima potencialmente útil. Entonces, la evaluación de ese recurso, específicamente de su tonelaje y de su ley o de su contenido, es lo que constituye una estimación de recursos. ¿Qué necesitamos para una estimación de recursos? En realidad necesitamos mucha información. Yo estoy colocando en esta lista solo lo más importante, lo que no debiera faltar. Definitivamente, para poder hacer una estimación de recursos, necesitamos referirla a una topografía, que generalmente es el techo contra el cual termina el yacimiento, y si esta topografía está muy bien estimada y la superficie topográfica, que repito es el techo de la mineralización o del recurso que estamos evaluando, tendremos una gran ventaja. Esta topografía es la representación de la superficie debajo de la cual se encuentra el yacimiento. Y debiéramos contar, lo cual es un ejercicio habitual de todas las empresas, con un buen mapeo geológico, a la escala conveniente. Si es un yacimiento de gran volumen, la escala será distinta a si es un yacimiento tipo beta. La escala más conveniente que represente la estructura o la ubicación relativa del cuerpo supuestamente mineralizado y cómo se relaciona con las otras unidades litológicas. Este mapeo geológico es conveniente hacerlo a varias escalas. Siempre tener un plano regional, un plano distrital y una geología a una escala que permita representar ya con algún detalle las estructuras, que en algunos casos puede llegar a escalas como 1 en 1000, o cuando se trabaja en labores subterráneas 1 en 500. ¿Cuál es la escala más adecuada? Es justamente una de las decisiones que debe tomar el geólogo encargado o el equipo de geólogos que está enfrentando este yacimiento o la evaluación de los recursos. Por supuesto, la mayor parte de la estimación de recursos se hace definitivamente a partir de perforaciones. Estas perforaciones deben tener coordenadas, collares, inclinación y desviación de taladros desde el comienzo. Generalmente, cuando se está haciendo una exploración inicial, descuidamos algunos aspectos.
no se hace desviación de taladro. Y cuando no lo hacemos desde el inicio, a veces tardamos mucho en implementar esta medición. Los taladros pueden llegarse a desviar hasta 50 metros en profundidades de 200 metros o más. Entonces, no podemos asumir que conociendo ya las coordenadas del taladro, los collares y su inclinación, podemos asignar coordenadas a todos los tramos muestreados del taladro, asumiendo un taladro rectilíneo, lo cual no es el caso, sobre todo en algunos tipos de rocas o cuando están comprometidas secuencias sedimentarias o algunas otras discontinuidades como fallas, etcétera. La rectitud de una perforación es realmente una ilusión o una abstracción. Por supuesto, si son solamente unos pocos taladros al inicio de una campaña de exploración, no estoy pidiendo que sea desviación de taladros, pero cuanto más temprano se haga este ejercicio y se le considere sistemático, es muy importante. El logueo de los taladros es un ejercicio sumamente importante. El mapeo geológico y el logueo debieran ser realizados por los geólogos más capacitados. En este logueo de los taladros es donde se vuelca la información geológica, mineralógica, litológica y también geotécnica, que acompaña y sirve de marco a los valores que encontramos en los análisis químicos. No es posible procesar la data geoquímica sin tener un buen logueo y un conocimiento de toda la información que ustedes saben que es grande, que se recoge en el logueo de los taladros. Si este logueo se procura hacer consignando rangos o criterios de semi-cuantificación de las diferentes variables, será mucho más útil, sobre todo si es que el geólogo tiene la habilidad, como es el caso, de indicar si una alteración es fuerte, débil o moderada, o si tenemos la ocurrencia de una determinada ganga como abundante, moderada o escasa, o trazas. A estos adjetivos uno fácilmente los puede procesar. Sumamente importante es el tema de los protocolos de muestreo de taladros, trincheras, labores mineras, etc. Protocolos de muestreo. Debe ser un ejercicio de todos los días de tener a la mano los protocolos de muestreo escritos en la última página o en la primera página de nuestra libreta, o tenerlo en un folio especial, o cargarlo en nuestro chaleco de campo, o por lo menos tenerlo al alcance, porque en él está el procedimiento a muestrear y debemos incluirlo finalmente en los reportes de estimación de recursos. Tipo de muestreo, la densidad de muestreo, el procedimiento de muestreo influye drásticamente en los valores. Si nosotros no tenemos la información de cómo se ha tomado la muestra, todos los detalles durante el proceso de muestreo, entonces no vamos a poder evaluar, no vamos a poder saber si un muestreo realizado por un geólogo A nos va a dar resultados que los podemos comparar con el muestreo realizado por el geólogo B. Si es que no tenemos protocolo de muestreo, esto no es posible. Entonces, seguramente, lo primero que va a exigir una persona calificada va a ser el protocolo de muestreo. Y también va a exigir que se haya cumplido los lineamientos y el procedimiento que se indica en los protocolos de muestreo. Todos lo debemos que tener escrito en algún lugar y tenemos que acceder y respetar el procedimiento
y en lo posible no nos debemos mover de él para que esto realmente sea seguido también por otro colega que nos toque como posta en la siguiente guardia o en el siguiente mes, o se repita de la misma manera, de taladro en taladro, de trinchera en trinchera. Eso asegura lo que se llama la repetibilidad del muestreo, lo cual es una de las exigencias de todos los sistemas de aseguramiento de la calidad y del control de la calidad. Como yo voy a repetir muchas veces, el muestreo es lo más importante en nuestra actividad. Ahí comienza todo. Y los errores de muestreo, como voy a mostrar más adelante, son más graves y de mayor cuantía en el muestreo primario, donde justamente uno de los principales efectos es que no tenemos el protocolo de muestreo.